Un cristiano de izquierda es como un cirujano que opera con un machete. El resultado no es sanidad, sino una masacre. Como alguien que confiesa al Dios Santo puede arrodillarse ante ideologías paridas en burdeles filosóficos y alimentadas por odio a la cruz. Hoy veremos cómo Marx fue un teólogo invertido, Judas el prototipo del socialista hipócrita y cómo la izquierda corrompe el triángulo esencial de toda sociedad: la política, la educación y la religión. Soy Nicolás Bello y si tú eres cristiano progresista, prepara tus nervios porque lo que viene te va a incomodar. Karl Marx no fue un economista brillante, fue un predicador frustrado que cambió el púlpito por una pluma envenenada. En su poema Olunamen, un anagrama de Manuel, nombre mesiánico de Cristo, él escribió: con mi maldición los destruiré a todos. El mundo que me odia lo abrazaré con llamas infernales. ¿Eso es teoría de la economía? En lo absoluto. Es una misa negra con tinta y papel. El pastor Richard Wurmbrand, en su obra Marx y Satanás, expone documentos y testimonios sobre el trasfondo espiritual de Marx. En sus cartas solía afirmar como el viejo demonio. Un buen amigo suyo, Engels, lo llamaba con burla mi buen Lucifer. Estos no eran simples juegos literarios, eran confesiones de un alma que renegaba siempre de Dios y se enorgullecía de su rebelión. Wurmbrand lo resume de la siguiente manera: Marx no inventó un sistema político, articuló una religión de odio contra Dios. El marxismo es, en el fondo, una teología invertida. Donde Dios promete libertad en Cristo, Marx promete cadenas en nombre de la igualdad. Donde Cristo ofrece el reino de los cielos, Marx ofrece la dictadura del proletariado. Un paraíso terrenal que terminó en gulags y en fosas comunes, como bien se sabe. Donde la cruz es salvación, Marx levanta la hoz y el martillo como sacramentos, y sacramentos sangrientos. Es el eco moderno de la serpiente que vemos en el Edén. Seréis como dioses. El marxismo convierte ese mismo susurro en programa de gobierno. Y todo cristiano regenerado, redimido, debe entenderlo. La izquierda no nace del amor hacia el prójimo, sino nace del odio hacia Dios. Tengan en cuenta algo: un cristiano nacido de nuevo nunca podrá, bajo ninguna excusa, someterse a ideologías que brotaron del odio en contra de Dios. Si tú abrazas el marxismo, abrazas un evangelio distinto. Y como dice Gálatas 1:8, si alguien predica otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea un anatema. Realmente esto no se trata de economía ni de justicia social, se trata de lealtad espiritual. En la Biblia, Juan 12, de 4 al 6, vamos a leer: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero realmente Judas dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque él era un ladrón. Y teniendo la bolsa, él siempre sacaba platica de lo que se echaba en esa misma bolsa. El mismo Juan, testigo ocular, desnuda la hipocresía. Judas realmente no amaba a los pobres, amaba era el dinero. Sus palabras suenan a discurso de justicia social, pero su corazón siempre estaba en la bolsa. Si traducimos esto al siglo XXI, es marxismo puro. Como excusa mientras la mano izquierda roba lo que la mano derecha aparenta dar. Ese realmente es el ADN del progresismo dentro del cristianismo. Sermones sobre equidad, pancartas de compasión, pero tras bambalinas son cuentas offshore, sobres de corrupción, diezmos convertidos en ideología. Judas cambió al Señor Jesucristo por monedas. Los cristianos de izquierda cambian el evangelio por ideologías de cartón, siguiendo falsos mesías que ni ellos mismos creen. Una perla: Judas fue el primer socialista. Hablaba de repartir, pero terminó colgado. Redistribución fallida. El árbol se quedó con todo el dinero.
Una verdad súper incómoda. Un cristiano que abraza a la izquierda no está siendo compasivo, está siendo un traidor. Y solo hay dos explicaciones posibles. La primera, ignorancia. Nunca estudió los orígenes de la ideología que está abrazando. Cree que justicia social es un invento moderno, cuando en realidad fue un caballo de Troya diseñado por ideólogos que odiaban la fe cristiana. Antonio Gramsci, padre del marxismo cultural, lo dijo abiertamente. Parafraseando, la fe en el hombre como única realidad espiritual del socialismo, como la religión que debe matar al cristianismo. ¿Qué significa esto? Gramsci contrapone la fe laica del socialismo al cristianismo y sostiene que el proyecto socialista debe disputar y reemplazar la función espiritual y cultural de la Iglesia en la sociedad. ¿Cuántos creyentes saben esto? Realmente muy pocos. ¿Y cuántos repiten este tipo de cosas como loros en sermones y grupos juveniles universitarios? Demasiados. El segundo punto es la idolatría. Conocen sus raíces anticristianas, pero aún así la siguen como si fuera el becerro de oro. Cambian la cruz por la pancarta revolucionaria, la Biblia por el manifiesto comunista, la oración por la militancia política. Su fe ya no es Jesús, sino el Estado paternalista que promete redención con impuestos. No nos engañemos, la izquierda no nació para servir al Señor, sino para destronarlo. Sus profetas no son Isaías, no son Jeremías o Juan, sino son Marx, Gramsci, Marcuse, Gustavo Petro. Sus sacramentos no son el bautismo ni la Santa Cena. Son el aborto como culto a Moloch, el género fluido como Babel lo hacía y el ateísmo militante como bandera de guerra. Servir a esa agenda es como besar a Cristo en la mejilla, no por amor, sino para entregarlo otra vez. Ojo, un cristiano que defiende la izquierda termina siendo como Judas, con Biblia en mano, conoce la verdad, pero prefiere el aplauso del mundo antes que la fidelidad a su maestro, el Señor Jesús. Vamos a hablar del cristiano de izquierda. Ellos viven siempre en una esquizofrenia espiritual. Confiesan con la boca a Jesús, pero en su corazón abrazan ideologías que lo crucifican. Y esa fractura interna tiene un precio. La mente nunca va a descansar y el corazón nunca va a estar en paz. Dicen que luchan por justicia, pero sienten un vacío constante. Su día se llena de marchas, debates y de gritos, pero al acostarse el alma les recuerda lo que han negado, la verdad de Cristo, y allí siempre va a brotar una espiral oscura. Odio hacia todo dirigente que no piensa como ellos, no oran, maldicen, no interceden, insultan. Van a sentir rabia acumulada que se convierte en combustible para las redes sociales, protestas y también para el activismo sin fin. Sienten una tristeza profunda porque en el fondo saben que lo que defienden nunca les va a traer esa paz prometida. Y finalmente van a vivir en depresión porque viven divididos entre dos señores. Es como vivir con un alma partida. Nunca va a haber una unidad interior. Siempre va a haber tormento. Este cristiano no disfruta del gozo del Espíritu Santo, sino del desahogo de la indignación. No canta canciones de esperanza, sino grita consignas de protesta. No perdona a sus enemigos, suele odiarlos con mucha intensidad, mucho más que los ateos. Y ese odio, aunque parezca una llama que da fuerza, en realidad los quema por dentro, los consume poco a poco. Jesús fue claro. No se puede servir a dos señores. Y cuando un creyente pretende servir a Cristo y al marxismo, tarde o temprano la contradicción les va a aplastar el alma. La sonrisa del activista se convierte en insomnio. La euforia de la protesta se convierte en lágrimas dentro de la soledad y lo que llaman militancia termina siendo una jaula emocional llena de ira, ansiedad y, como dije, depresión. Esa es la tragedia del cristiano progresista. Cambió la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento por la rabia política que nunca va a saciar sus corazones. Entregó el gozo eterno por una causa pasajera.
y hoy vive con una cruz que no redime, sino que destruye su alma todos los días. Bueno, vamos a hablar de un punto importante. Toda sociedad se sostiene sobre 3 vértices, y estos vértices son fundamentales: la política, la educación y la religión. Es como un triángulo. Si una esquina se derrumba, toda la figura se desmorona. Pero bueno, vamos por partes. Hablemos de la política. La política es un orden para el bien común, y esta nació para poner límites al mal, administrar la justicia y velar por el orden social. Pero la izquierda prostituye con hegemonía cultural, poder por encima de la verdad. Antes era el fusil y las fosas comunes. Esas eran sus herramientas. Basta con recordar a Stalin, a Mao o el Che Guevara. Ellos repartían balas como pan. Hoy las armas son más sutiles: discursos vacíos, leyes sin rumbo, drogas legalizadas, niños mutilados en nombre de la identidad de género y minorías radicalizadas, feminismo, mingas indígenas. Ellos destruyen ciudades mientras son bendecidas como héroes del progreso. La izquierda cambió las balas por pancartas políticas, pero el resultado siempre va a ser el mismo: sociedades desangradas. 2. Hablemos ahora de la educación. Transmisión de verdad y carácter. La educación fue diseñada para formar personas íntegras, enseñar lógica, ciencia, arte y virtud, pero la izquierda la degradó y la adoctrinó de manera ideológica. Antes, un estudiante fácilmente aprendía matemáticas, historia y filosofía real. Ahora repite pronombres inventados como si fueran dogmas. En vez de aprender a dividir fracciones o a saber dibujar, los niños aprenden a dividir su identidad sexual. Las bibliotecas se convierten en escenarios de cuentacuentos drag queen, jardines infantiles en centros de activismo político sexualizado, y el Estado busca apropiarse de sus hijos, de nuestros hijos, bajo la excusa de la educación inclusiva. Dentro de las universidades, dentro de los campus, estos ya no son templos de conocimiento, sino son cuarteles del marxismo cultural. Jóvenes convertidos en militantes, envenenados de odio hacia sus raíces, y son programados para destruir lo que sus abuelos vinieron construyendo con tanto fervor. Ahora hablemos de la religión, fundamento moral y trascendencia. La religión fue durante muchos siglos el pilar que dio a la humanidad moral, valores y esperanza. Hablemos de Jesús. Fue trascendente. Allí se edificaron leyes, matrimonios, instituciones y hasta la noción misma de dignidad del ser humano. Pero la izquierda, incapaz de tolerar un Dios por encima del hombre, la reemplazó con paganismo reciclado y ateísmo militante. Hoy vemos una fe hecha a pedazos. Paganismo con Pachamama, astrología, cristales y yoga de supermercado. Rituales ancestrales revividos con ayahuasca y marihuana bajo la excusa de despertar la conciencia. Y sobre todo, el nuevo orden del ateísmo práctico. Un sistema de gobierno sin Dios, donde el Estado se convierte en un templo y el partido en un sumo sacerdote. El único Dios aceptado es el yo autónomo, el ego sentado en un trono. La fe ya no es una relación a través de Jesús con Dios, sino es una terapia emocional con canciones de estilo del Coldplay. Lo llaman amor, pero realmente es idolatría. Lo llaman también libertad, pero realmente eso es esclavitud al demonio del humanismo. Es una religión líquida donde el ateo intelectual es tratado como un profeta. El brujo de la nueva era es tratado como un guía espiritual, y el Estado armado de ideologías pretende ocupar el lugar de Dios Altísimo. Así la izquierda predica que el mejor sistema es uno sin Dios, política sin trascendencia, moral sin absolutos, religión sin Cristo. En otras palabras, un altar vacío que solo prepara el terreno para que se adore a cualquier ídolo, menos al verdadero Señor. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Naciones enteras caminando como zombies, generaciones huecas que no saben quiénes son, y sociedades que terminan esclavizadas al mismo Leviatán que juraron en algún momento derribar. Porque la izquierda siempre promete libertad, pero siempre va a entregar cadenas.
Sencillo. El menú progresista es simple: aborto de entrada, marxismo cultural de plato fuerte y espiritualidad fluida de postre. Todo servido en vajilla robada y con propina obligatoria. Y aquí la pregunta es ineludible: ¿cómo un cristiano puede participar de un movimiento así sin traicionar a su Señor? Apoyar la izquierda es apoyar su credo. Un credo anti Dios, un credo anticruz, antievangelio. No hay neutralidad. Jesús lo dijo sin rodeos: el que no está conmigo está en contra mía. Por lo tanto, es obvio que ningún cristiano verdadero debe levantar la bandera del marxismo ni de la izquierda, porque al final eso no es política, eso es, ojo, adoración. Y en adoración solo hay dos opciones: o se adora a Cristo o se adora a Satanás. Mire, chicos, para finalizar, si usted es cristiano y abraza la ideología de izquierda, tarde o temprano descubrirás que no llena el corazón. Cristo no comparte su adoración con Marx ni su altar, ni con ideologías que llaman derecho humano a lo que en realidad es pecado. No hay comunión y nunca va a haber comunión entre la luz y las tinieblas, ni entre la cruz y la hoz y el martillo. ¿Sí me hago entender? No necesitan seguir a hombres que prometen paz, justicia social, espiritualidad, cuidado del planeta o ayuda a los pobres como si fuera un descubrimiento nuevo. Uy, descubrimos algo nuevo. Todo eso realmente ya lo enseñó el Señor Jesús hace más de 2000 años. La diferencia es que esas promesas no son discursos, son vida, verdad y es amor eterno. Si hoy tienes dudas, acércate a Cristo, busca en la palabra. Si te sientes perdido, busca a Jesús. Si has puesto tu esperanza en ideologías humanas, recuerda, Jesús no necesita etiquetas para ser compasivo. Él no es de izquierda ni tampoco de derecha. Él es el Señor de señores, el que nos ama y nos llama a servir y a vivir en verdad. Marx está muerto, Judas se ahorcó, los imperios caen, pero Cristo vive y reina, y pronto volverá. Y cuando Jesús venga, lo único que importará es a quién decidiste seguir. Él te invita con amor: ven, sígueme, porque no hay neutralidad. O es Cristo o es el mundo, y solo en Cristo hay vida, libertad y esperanza. Mire, amigos, espero de corazón que este mensaje les haya llegado. Si les gustó realmente, compártanlo. Yo sé que a muchos les incomodó, pero aún así es la verdad. Denle me gusta al mensaje y háganlo correr, porque la verdad de Cristo tiene que brillar más que cualquier ideología. Y si van a ser realmente revolucionarios, háganlo para el Señor Jesús, nuestro verdadero Rey y Señor. Soy Nicolás Bello Mendoza. Los quiero mucho y si necesitan hablar conmigo, aquí estaré. Chao, chao y bendiciones a todos.